¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a su canal Ortonce Interactiva 2.0. Espero que se encuentren muy bien en la tarde de hoy. Hoy lo que quiero es que repasemos toda la parte de puntos cefalométricos y que podamos ser capaces de identificar respecto a la construcción de esos puntos los análisis de diversos autores, las referencias para encontrar o donde encuentran más bien toda esta literatura la van a encontrar en la descripción. Los invito a que compartan el contenido, que le den like, que se suscriban y que lo discutan con sus pares académicos. Cualquier duda, ya saben, lo recibo en Ortonce Interactiva 2.0 aquí en YouTube, o lo recibo también en Instagram para resolver cualquier novedad o programar otro tipo de sesión. Estamos viendo acá pues una radiografía de un pacientico. Vamos a borrar un momento esa parte. Yo lo único que hice para preparar fue hacer el croquis, ¿cierto? O identificar cierto tipo de estructuras como el nasion, estructuras como los incisivos, ¿cierto? La parte palatina, para yo poder analizar y poder comenzar a hacer todo este tipo de análisis. Voy a dejar acá igual mi radiografía, ¿para qué? Para que sea de más fácil identificación las estructuras y que podamos ver qué es lo que estamos trazando en este momento. Entonces los invito por favor a que estén súper pendientes y cualquier duda, ya saben, la respondemos en la caja de comentarios. La idea es crear comunidad interactiva. Entonces, ¿para qué realizamos este análisis cefalométrico? Este análisis cefalométrico lo tomamos con la radiografía de perfil y lo que queremos nosotros primero es estudiar el crecimiento del cráneo y de la cabeza en las condiciones normales. ¿Por qué en condiciones normales? Porque si yo soy capaz de analizar y de diagnosticar en situación de normalidad, yo soy capaz también de diagnosticar cuando algo está anormal o tengo una alteración del desarrollo o del crecimiento, ya sea de tejidos óseos o ya sea de tejidos blandos. Ya voy a ir en esa parte de, digamos que separada o discriminada, blandos de óseos. Segundo, yo quiero determinar también si tengo algunas desarmonías en las proporciones craneofaciales. Si yo tengo, por ejemplo, una estructura ósea que me está compensando alguna falencia en el desarrollo de la estructura mandibular, lo analizo y lo determino gracias a este tipo de análisis. Es decir, yo determino esa desarmonía de las proporciones craneofaciales. Asimismo, también determino si hay alguna relación entre tejidos duros y tejidos blandos y lo que yo les decía, una compensación. El cuerpo puede compensar esto, entonces yo puedo tener un maxilar superior en retrognatismo, pero yo no lo analizo en el perfil clínico del paciente porque él puede tener una macroquelia o una proquelia superior. Entonces se dan cuenta que el tejido, digamos, compensa cierto tipo de falencias de otro tipo de tejidos y se puede determinar por medio de este análisis cefalométrico. También quiero comparar cómo por medio de los géneros o por medio de las edades tengo cambios estructurales. Ya van a ver que hay diferencias en la parte ortopédica respecto a la parte ortodóntica. Y yo hago un abordaje diferente, ya sea por medio de manejo de las estructuras óseas o por medio de compensaciones dentales. Por último, quiero planificar ese tratamiento, ya sea un tratamiento quirúrgico, ya sea también un tratamiento ortodóntico, un tratamiento protésico, un tratamiento ortopédico, en el cual yo tengo en cuenta todas estas estructuras y todos los cambios que va a requerir el paciente para generar pues eh, esa mejoría al final terapéutica que va a requerir el caso. ¿Listo? Entonces ya saben, vamos a comenzar. Identificación de varios puntos. Hay algunos que se colocan arbitrariamente, hay algunos que tenemos que construir, ¿cierto? Y la idea es que los tengamos presentes. Los vamos a hacer acá con color rojo para que ustedes los puedan analizar. Vamos a comenzar primero con nuestro plano de Frankfurt, que autores lo determinan o lo definen como la horizontal verdadera. Ese plano de Frankfurt es mi plano de referencia con el cual yo voy a construir, ya sea a parte paralela. Entonces recordemos que una paralela es algo que va totalmente, nunca se van a tocar, dos líneas que nunca se van a tocar, o ya sea perpendicular a 90 grados de esa horizontal verdadera. Entonces lo que yo realizo es construcciones a partir de ese tipo de plano. ¿Listo? Entonces voy a comenzar con el primer punto, que es infraorbitario,
que es el punto más anterior inferior de ese rebordo orbitario. ¿Y cómo lo voy a identificar? Pues es el punto de unión entre este rebordo orbitario, entonces miren acá cómo tengo este rebordo orbitario, y y el piso de la órbita. Ese piso de la órbita también está acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Ese lo va a construir arbitrariamente, lo vamos a construir, lo vamos a colocar en este lado. ¿Listo? Vamos ahora a construir mi porion. El porion es el punto más superior del meato auditivo externo. Entonces yo cojo acá mi meato auditivo externo, pongo el punto más superior y acá lo tengo. Y así como ya lo tengo, voy a trazar mi horizontal, que como les digo, esa va a ser mi horizontal verdadera. Entonces voy a coger acá mi gueo. Un momento, por favor. Vamos a hacer un pequeño trazo para que quede bien bonito. Listo. Ya saben que si llega a haber cualquier cosita, pues ustedes lo pueden analizar acá y determinar con lo que estamos hablando y lo que estamos viendo por acá. Vamos con el siguiente punto, que es el punto nación, bastante importante, también de referencia para muchísimos autores. Ese es el punto más anterior de esa sutura frontonasal, es decir, la unión entre el hueso frontal, que es este, ¿cierto? Y los huesos propios de la nariz, que son estos de acá. Entonces, como es un punto, lo vamos a colocar en esta estructura. Vamos a construir ahora primero 4 puntos para poder construir el siguiente, que van a darse cuenta que es el centro de la mandíbula. Pero para construir ese primero necesitamos construir R1, R2, R3 y R4. ¿Qué es el punto R1? El punto R1 es el punto más profundo del borde anterior de la rama. Entonces yo cojo acá mi borde anterior de la rama, punto más profundo, y viene acá ese puntico. ¿Listo? Punto R2. Ese punto R2 es la proyección de R1 sobre el contorno posterior de la rama mandibular. Entonces yo lo que voy a hacer es que trazo una horizontal que tiene que ser correlacionada con Frankfurt, y lo que hago es que coloco acá mi punto R2. Como yo voy a empezar a utilizar este borrador de trazos, ¿por qué? Porque yo no quiero ahorita generar ruido con las imágenes, con los trazos. Entonces lo que yo voy a hacer es que trazo el punto y lo borro. Voy a tratar de algunos que no se necesitan borrar en el momento, sino se irán borrando más adelante para que ustedes los puedan ir identificando más sencillo. ¿Listo? Vamos con el punto R3, que es el punto más profundo de la escotadura sigmoidea. Entonces cojo mi escotadura sigmoidea, pongo mi punto más profundo. El punto R4, ese punto R4 es la proyección de R3 sobre el borde inferior mandibular. Entonces ya saben, cojo perpendicular a Frankfurt, trazo y lo ubico en ese lugar. Listo, ya tenemos R1, R2, R3 y R4. ¿Va? Vamos a seguir construyendo puntos. Ahorita ya les voy a leer cuál es ese centro de la cara, ese centro de la mandíbula que les estaba diciendo. Punto A, bastante importante. Referencia también para muchos autores. De hecho, Ligan y Worston, o también llamado el WITS, que es muy importante para saber la clasificación esquelética de los casos, porque tengo como referencia maxilar superior y maxilar inferior sobre una base ósea y un punto fijo. Hay diversos autores como el SNA o el SNB que digamos que como tienen ese nación en una estructura o manejan cierto tipo de mediciones de estructura base respecto a base de cráneo, pues digamos que le quita un poco de especificidad. Para mí, en mi criterio profesional, considero que el que presenta mejores casos es WITS, y también me lo han enseñado en mi academia, entonces por eso también voy completamente con WITS. Entonces, doctores, vamos a hacer el punto A. El punto A se llama punto subespinal. Ese es el punto más depresivo del contorno anterior del maxilar sobre ese plano sagital. Entonces cogemos acá, punto más depresivo de esa lámina anterior. Listo. Y el punto B, que también se llama supramental, es ese mismo punto, la misma descripción del punto A sobre ese punto B. Es el punto más depresivo del contorno anterior de esa sínfisis mandibular. Listo, vamos, perfecto. Vamos ahora con el siguiente punto, supraorbitario, que es el punto más superior y anterior del reborde orbitario. Entonces este es el reborde orbitario más superior y anterior. Como es más superior y anterior, lo ponemos acá. Uy.
Cefalométricamente está en la unión del reborde orbitario y el techo de la órbita. Listo. Siguiente punto. Vamos ahora con suprapogonian, que es el punto donde el contorno anterior de la sínfisis mentoniana va a cambiar de cóncavo a convejo. Va a cambiar de una concavidad, entonces imagínense así, a una convejidad. Obviamente yo lo estoy haciendo bastante exagerado para que lo podamos ver. Listo. Entonces lo vamos a colocar acá. Listo. Vamos ahora con techo de la órbita, que es el punto más superior del techo de la órbita. Techo de la órbita, vamos por acá, punto más superior y viene para acá. Punto temporal. Es el punto de corte entre la línea MTZ con la base del cráneo. Entonces vamos a hacer acá una pequeña proyección de ese punto de esa línea, porque me hizo falta acá también. Uepa. Y sale. Listo. Perfecto, doctores. Vamos ahora con el punto silla turca, que es el centro de la silla turca o la torsión de Pacini, o también se conoce a veces como se la depende del autor. Ese es el centro geométrico de la silla turca. Entonces, para hacer ese, primero tengo que construir clivus posterior y clivus anterior. Clivus anterior, pues es la parte más anterior de esa clivus, clivus posterior, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es juntar o hacer un pequeño plano entre ellos. A eso, lo que voy a hacer ahora es proyectarlo sobre el piso de la silla. Y ahora lo que voy a hacer es medirlo. Entonces, acá yo lo estoy midiendo y me está dando 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo proyecto a 2,5 y queda construido mi punto. ¿Listo? Borramos estas otras dos líneas que tenía de referencia y remarcamos un poquito el punto. ¿Listo, doctores? Como se dan cuenta, es bastante sencillo. Los invito a que por favor lo vayan haciendo, le den pausa al video, lo vayan tomándose un tintico mientras los van identificando para poder hacer los diagnósticos respectivos de sus casos. Hay aplicaciones que ya lo pueden estar haciendo digitalmente, y si se dan cuenta, pues el avance tecnológico ha sido bastante fuerte, pero recuerden que nada como el diagnóstico eh, el diagnóstico específico de cada caso. Entonces hay menor porcentaje de fallo cuando se realiza y se verifica punto a punto. Siguiente punto, vamos a construir espina nasal anterior. Esa espina nasal anterior es el punto más anterior de la espina nasal anterior sobre ese plano sagital. Entonces construimos acá espina nasal anterior y ya tenemos acá espina nasal anterior, pues construyamos una vez espina nasal posterior, que es ese punto más posterior de la espina nasal. ¿Listo? Vamos ahora con el punto articular. Ese punto articular es el punto de corte de la pared anterior o exocraneana del clivus, que es esta, con la pared posterior de ese cóndilo mandibular. ¿Listo? Entonces la pared posterior de ese cóndilo mandibular viene acá, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es que es el punto de corte, es el puntico exactamente donde toca. Listo, ahí quedó. Pero en su momento lo vamos a hacer un poquito más bonito. Listo, mucho mejor. Vamos ahora con el siguiente punto cefalométrico, doctores. Basio. Es el punto más anterior del agujero magno del plano sagital. Entonces, si yo hiciera acá el agujero magno, para ver cómo es mi inserción de las vértebras, acá tengo mi atlas, acá tengo mi segunda vértebra que es el axis, acá tengo las demás vértebras, ¿cierto? Si estuviera analizando el análisis de Bachetti, tendría que dibujarlas y hacer un análisis, así como también hacer el análisis del carpograma. Para este video no lo necesitamos. Entonces, ¿qué? Entonces tengo que tener como referencia ese punto o ese agujero magno, y es el punto más anterior de ese agujero magno en el plano sagital. Entonces lo vamos a construir acá. ¿Cómo se construye? Es el punto de unión entre la pared endocraniana y exocraniana del clivus. ¿Listo? Vamos ahora con el punto del centro geométrico, pero el centro geométrico del cóndilo mandibular. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a coger mi compás, y lo que tengo que hacer es que la punta activa del compás me toque las tres estructuras del cóndilo.
Es decir, tengo que coger y me tiene que coger la parte posterior, la parte superior y la parte anterior en la parte activa. Y en la punta seca, donde me quede y donde me esté tocando, ahí es donde va a ir mi punto. Entonces yo llego y digo, listo, mi punto va acá, ¿cierto? En este caso, un momento que va un poquito más, ahí va mejor, listo. Y si se dan cuenta, ya va cogiendo bastante forma los puntos cefalométricos. Entonces miremoslo acá, cómo van cogiendo, ¿cierto? Los puntos óseos de referencia, doctores. Ese punto capitular, entonces recuerden que lo hago con ese compás. Por lo ideal es hacerlo con el compás para poder identificar cuál es la mitad de del punto de corte de esas tangentes. CF. Vamos a tocar ahora con el centro de la cara. Ese centro de la cara, ¿cómo lo hago? Vamos a construir el plano de Frankfurt, que ese ya acá está construido, y mi vertical pterygoidea. Ya vamos a hablar exactamente cuál es mi vertical pterygoidea, porque lo tengo que construir identificando primero estos puntos. Entonces ahorita vamos a construir ese punto de centro de la cara. Yo les dije hace un momento que vamos a hacer el centro mandibular. Entonces ese es el centro geométrico de la rama mandibular o de la rama ascendente mandibular. Corresponde al corte de esas diagonales de un rectángulo cuyos lados sean tangentes a R1 y R3, que sean perpendiculares a Frankfurt, y R3 y R4 sean paralelos a Frankfurt. Entonces fácilmente, para que no me confunda qué es lo que quiero, trazo perpendicular a Frankfurt, R1 y R2, y paralelo a Frankfurt, un momento, y paralelo a Frankfurt, momento, ya, y paralelo a Frankfurt, listo. Ahora lo que voy a hacer es que a ese rectángulo le voy a hallar las diagonales. Y acá, después de haber hecho eso, aquí sí puedo construir mi punto. Entonces se dan cuenta que tiene un poquito de elaboración para construcción de ese punto. Vamos a borrar los demás para evitar ese ruido que les estaba comentando en mi parte diagnóstica. Listo. Hasta ahora todo súper claro. Y si se dan cuenta, pues lo tratamos de construir de la mejor forma, pues para que sea mucho más sencillo su elaboración. Vamos ahora con el centro del cóndilo. Entonces lo que tengo que construir primero es el plano basocraneal. ¿Cómo construir ese plano basocraneal? Voy a juntar el punto bastion y nasion, y a ese simplemente le voy a hallar el punto medio del cóndilo mandibular. Entonces vamos a dibujar nasion a bastion, y lo que hago es medir de acá a acá. Entonces acá tengo en este caso 6, cogemos 3 y colocamos. ¿Listo? Todavía no voy a borrar ese punto, ese plano basocraneal, porque ahorita lo voy a requerir para otro punto, que es el centro del cráneo, que es el punto de intersección de ese plano basocraneal y el eje facial. Ya vamos a ver cuál es el eje facial, porque necesitamos construir antes PT. ¿Listo? Ya dibujamos clinoides anterior, recuerden, es el punto más superior de esa apófisis clinoides anterior del esfenoides, y la posterior pues es el punto más superior de la clinoides posterior del esfenoides. Entonces hasta ahora lo tenemos súper claro. Clivus inferior, entonces lo que yo voy a hacer es que es un punto que voy a ubicar arbitrariamente 1 centímetro superior a la pared posterior de ese clivus. Entonces llego, me paro 1 centímetro superior, digo, de ese bastion, y ahora el clivus superior 1 centímetro superior, 1 centímetro inferior a la pared superior de ese clivus posterior. Listo. Vamos ahora con condilo. Condilo es el punto más postero superior del cóndilo mandibular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para construir ese punto, lo que tengo que hacer es trazar primero mi línea
mi línea de referencia de la mandíbula, de la rama ascendente. Y también tengo que trazar una línea que sea paralela a Frankfurt, pero que toque el borde postsuperior del cóndilo mandibular. Entonces ahora lo que voy a hacer es poner la bisectriz, que es el punto de corte de ese ángulo, y ahora lo ubico, ¿cierto? Y si se dan cuenta, ya tengo mi punto más postero superior del cóndilo mandibular. Por ahora lo tengo súper claro, súper conciso, doctores. Punto condilo. Vamos ahora con el centro geométrico, pero de la sínfisis mandibular. Es lo mismo que habíamos hecho acá del cóndilo, pero ahora en la sínfisis. Cojo y tengo que trazar las 3 tangentes, ¿cierto? Uepa. Las 3 tangentes de las 3 tangentes, la parte anterior, la parte inferior y la parte posterior, y a eso en la punta activa y la punta seca va a ser mi centro geométrico de la estructura o de la sínfisis del mentón. Vamos a hacer ahora el dorso de la silla turca. El dorso de la silla turca es el punto más posterior del contorno interno de la pared posterior de la silla turca. Entonces cojo acá y el punto más posterior del contorno interno lo voy a colocar acá. Ahí lo tenemos. Dorso de la silla turca. Vamos ahora con la fisura pterigomaxilar. Primero es el punto de unión entre la pared posterior de la tuberosidad del maxilar y el borde anterior de la apófisis pterigoides. Entonces lo vamos a colocar en el punto de unión, pared posterior de la tuberosidad y borde anterior de la apófisis pterigoides. Si se dan cuenta es esa unión, la unión de la gotica. A veces le llaman la unión de la gota. ¿Listo? Nation. Entonces para construir Nation, que era después el otro plano que vamos a construir, entonces tenemos que trazar primero Pogonion, que Pogonion es el punto más anterior de esa sínfisis del mentón, ¿cierto? Y ahora sí voy a construir el plano facial. El plano facial lo construyo por medio de Nation y Pogonion. Entonces voy a trazar una vertical. Nation Pogonion. Y también tengo que construir el plano inferior mandibular. Ese plano inferior, si se dan cuenta, acá tengo una intersección de un ángulo. A eso le pongo la bisectriz y acá proyecto a la parte o al contorno del mentón. Y si se dan cuenta, la construcción de Nation entonces quiere decir que es el punto más antero inferior de el contorno de la sínfisis del mentón, y cefalométricamente fue el punto de corte de este plano facial con el borde anterior de la sínfisis del mentón. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos mi punto Nation. Vamos ahora con el gonion, que es el punto más postero inferior del borde de la mandíbula o del ángulo goniaco también. Entonces lo que voy a hacer es la bisectriz, el punto de corte de esa bisectriz de tangente inferior del cuerpo mandibular y tangente posterior de la rama. Entonces cogemos acá, trazamos otra vez el plano y acá se dan cuenta que tenemos un planito. Volvemos otra vez y proyectamos esa bisectriz y me quedo acá mi punto gonion. ¿Listo? ¿Se cuenta? Ya van saliendo bastantes puntos importantes de referencia. El punto mental es diferente a punto mento, entonces por favor tenganlo presente. Primero, mental, ¿cuál es? Es el punto más posterior del contorno posterior de la sínfisis del mentón. Punto más posterior, listo.
Y el punto mentón, ¿cuál es? Es el punto más inferior de la sínfisis del mentón. ¿Dónde lo va a colocar acá en la parte cefalométrica? Es el punto de unión en el borde inferior del cuerpo mandibular y de la sínfisis. Es el punto de unión. Entonces lo colocamos sobre ese punto de unión. ¿Listo? Bastante importante punto. Punto odontoidal es el punto más superior del proceso odontoidal de la segunda vértebra cervical o la también llamada vértebra del axis. Entonces, punto más superior lo colocamos acá. El piso de la silla turca, pues claramente es el punto más inferior de ese contorno interno de la fosa pituitaria, o también se llama silla turca, como lo habíamos hablado, de ese hueso esfenoides. Entonces ya lo habíamos colocado y lo ponemos acá. Ya tenemos el punto posterior, ya tenemos el punto inferior, ya tenemos el centro geométrico, ya tenemos los clinoides. Como pongo Pogonion, ya se los dije, lo recuerdo, es el punto más anterior del contorno de la sínfisis mandibular. ¿Listo? PT, que es el otro punto que necesitábamos construir, que es pterigomaxilar. Es el punto más postero superior de la fisura pterigomaxilar. ¿Cómo se construye? Ya sabemos cómo se construyen los puntos más posteros superiores, pues los puntos de referencia. Entonces, vertical, la parte más posterior, hacemos una paralela a la horizontal verdadera, hacemos una bisectriz y donde corte la bisectriz va mi punto de referencia. ¿Listo? Ahí va mi PTM. Vamos ahora con los otros dos puntos que me hacía falta construir. Entonces, primero el centro de la cara, que es el punto de corte entre la vertical pterigoidea, entonces ya tengo acá mi pterigoides, entonces esa es a 90 grados, y Frankfurt. Entonces, vertical pterigoidea y Frankfurt, listo, sale ese punto. Y el otro punto que me hacía falta, que era centro del cráneo, que era el punto de intersección del plano vasocraneal, por eso no lo había borrado y se los había dejado acá todavía listo, y el eje facial. El eje facial era con pterigoides y con natio. Entonces, ya sabemos, natio posterior, pterigoides, acá, construcción, y sale ese punto de el centro del cráneo. ¿Listo? Ahora sí podemos borrar estos dos para evitar ese ruido. Y si se dan cuenta tenemos ya bastantes puntos. Vuelvo a hacer mi pequeña cuña. Suscríbanse por favor, denle like al contenido. La idea es seguir creando comunidad interactiva y pues resolver dudas que tengan ustedes por ahí. Bueno, vamos ahora a borrar un momento esta radiografía para ver todos los puntos cefalométricos óseos que ya tenemos de referencia. Pueden ser más, depende de cada autor, por favor, pues si ustedes consideran que les faltan puntos cefalométricos, lo pueden ir construyendo, ¿cierto? Con los parámetros de referencia que lee cada uno de los autores a ustedes. Estos son los puntos que considero que son más relevantes para cierto tipo de autores. Entonces los pueden tener presentes y los pueden por favor colocar dentro de sus análisis cefalométricos. ¿Listo? Vamos a hacer acá un pequeño borro. Listo. Y entonces tenemos acá otra vez mi radiografía cefalométrica o mi radiografía de perfil, disculpen, donde vamos ahora a hacer la identificación de los puntos dentales para que nos queden todos los puntos identificados. Entonces ahora vamos a identificar más que nada de esta parte anterior, siempre teniendo como referencia mi plano de Frankfurt, no se les olvide. Hay algunos que se colocan arbitrariamente, vamos a colocar algunos de esos de una vez. Apical inferior. Ese punto apical inferior es el punto más inferior de ese ápice del incisivo inferior más anterior. Entonces apical inferior, punto para acá. ¿Listo? Y si tengo una apical inferior, debo tener también una apical superior de referencia. Entonces, el punto más apical del incisivo central superior más anterior. ¿Listo?
Hay otro punto que es el punto apical, que es de referencia. Es el punto más superior del ápice del primer premolar superior. Este paciente tuvo exodoncias de premolares. Este es mi premolar. Este es mi punto apical. ¿Listo? Canino inferior es el punto más superior del borde incisal del canino inferior. Entonces mi canino está acá, va con ese punto. Y así como tengo un canino superior e inferior, tengo un canino superior. Es el punto más inferior del borde incisal de ese canino superior. Bueno, vamos ahora con incisivo inferior, ¿cierto? Ese lo voy a realizar con el punto más superior del borde incisal del incisivo central inferior más anterior. Y así igualito voy a trazar mi incisal superior. Aquí ya tengo un plano de esos incisivos para yo poder construir, por ejemplo, mi maximimpa, que son importantísimos. Y como acá ya tengo mi plano palatino y acá mi plano mandibular, ya podría construir esos puntos y esos análisis. ¿Listo? Vamos ahora con molar inferior. Para hacer ese molar inferior o esos puntos molares tengo que construir primero mi plano oclusal funcional. Entonces recordemos la diferencia entre plano oclusal y plano oclusal funcional. Plano oclusal va desde molares hasta los incisivos y el plano oclusal funcional va de los molares hasta los caninos. Entonces vamos a hacer la proyección de ese plano oclusal como la referencia del autor me la dio con el plano oclusal funcional. Entonces vamos con inferior y va así mi plano oclusal. ¿Listo? Es mi plano oclusal funcional. Entonces ahora lo que quiero es el punto del corte de ese plano oclusal funcional sobre o la perpendicular tangente al borde posterior de la corona del primer molar inferior. Entonces esta es mi corona del primer molar. Tengo que hacer una tangente inferior, tangente al borde, y este punto de corte es mi molar inferior o mi punto B6. Y para el molar superior también es lo mismo. Entonces tengo que poner en la parte posterior perpendicular de ese plano oclusal y pongo mi proyección del punto. ¿Listo? Vamos a borrar para que ustedes vean cómo es eso, cómo quedaron los dos puntos. Y ahí ya se alcanzan a ver perfectamente. ¿Listo? El punto cervical es un punto de tejidos blandos. Vamos a hacer ahora unos puntos blandos de referencia, en el cual es el punto de corte sobre el contorno del cuello. Cuello es esta parte inferior. Y la tangente al borde inferior del área submentoniana. Pacientes que tengan papada es un poquito más difícil de analizarlo. Entonces vamos a hacer acá la tangente. Recuerden, tangente siempre es la mayor cantidad de puntos que se unen sobre una superficie, ¿cierto? Y como tenemos ese punto de corte, pues proyectémoslo como si fuera una bisectriz. Entonces, proyección, sale mi punto de referencia, mi punto cervical. Columnela, entonces recordemos que columnela es el punto más anterior de esa columnela. Tracémoslo por acá. Vamos ahora con glabela, es el punto más prominente de la frente. Ese cefalométricamente lo encontramos con la proyección de SO en tejidos blandos de la frente. Vamos a coger y proyectamos SO. Acá vemos nuestros arcos superciliares y ya saben, paralela a Frankfurt y sale. ¿Listo? Vamos ahora con Nation. Recordemos que Nation es el punto más anterior inferior de esa sínfisis del mentón. Ahora tiene que ser es el punto más anterior inferior, pero de mentón de blandos. ¿Cómo lo voy a realizar? Entonces lo vamos a realizar primero con la construcción de SN, que es el punto de unión entre el labio superior y la punta de la nariz. Hipogonium blandus, que es el punto más anterior de ese contorno, de ese contorno del mentón. Un momentico que aquí como que se me hace que es más abajo. Aquí está bien. Y tangente al borde inferior del área submental. Entonces lo que vamos a hacer es que área submental sale para abajo y vamos a unir subnasal con pogonium, y a ese punto bisectriz, ya sabemos, como siempre, y lo colocamos.
ese cefalométricamente es mi punto de unión entre la parte más antero inferior de el mentón de tejidos blandos. Vamos ahora con labral inferior, que es el punto más anterior de ese labio inferior, entonces arbitrariamente. Y labral superior, ya sabemos, es el punto más anterior de ese labio superior. Listo, aquí ya va saliendo. Vamos ahora con otros puntos, que es la mitad de la nariz. Ese mitad de la nariz es el punto medio del contorno inferior de la nariz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer pronasal o punta de la nariz, que es pues el punto más anterior de esa punta de la nariz, y subnasal, ¿cierto? Proyectado con mi horizontal verdadera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a proyectar a 90 grados, pues claramente porque tiene que ser perpendicular, todos los planos perpendiculares a esa horizontal verdadera de subnasal, y así de subnasal también de pronasal. Hago esta medición, me quedo aquí un poquito torcido porque pues si la hacemos en papel no debería quedar tan torcida, deberían ser dos líneas totalmente paralelas entre sí, pero acá digamos que me dio 11, vamos a colocarlo entonces en 6, y acá sobre ese punto de 6 vamos a hacerlo también con Frankfurt y lo proyectamos más abajo, y acá me está juntando o se me juntó con el punto de columnela, pero aquí ya tengo mi mitad de la nariz. ¿Listo? Tengámoslo presente porque son dos puntos diferentes, pero funcionan para diferentes cosas. Lo mismo acá que tenemos varios puntos que se unen, acá que tenemos también varios puntos que se unen. Digamos, por eso tenemos que ser súper precisos en la identificación de puntos y en el conocimiento de esos cambios. ¿Listo? Vamos ahora con mentón de tejidos blandos, es el punto más inferior del mentón y ese lo ubico cefalométricamente perpendicular de Frankfurt, pero tiene que pasar por mentón. Entonces vamos a hacerlo, este es mentón, no se les olvide óseo, perpendicular a mi Frankfurt. Entonces trazo mi plano, paso por mentón y lo coloco sobre mis tejidos blandos. Borramos línea y queda perfecto. ¿Listo? Nación de blandos, como ves, es el punto más depresivo de los huesosillos blandos, cubren la sutura frontonasal, y ese, como lo voy a construir aquí en mi radiografía de perfil, es el punto donde la línea SN, necesito construir el plano SN, silla turca y nación, discúlpenme, acá, donde corte los tejidos blandos. ¿Listo? El plano SN corte los tejidos blandos en la parte más anterior. Si se dan cuenta, ahí ya tengo mi nación de blandos. Ya vamos acabando. Ojo con eso para que los tengan presentes ustedes en sus análisis. Punto Pogonion de blandos, ya lo habíamos puesto, recordemos, es el punto más anterior del contorno anterior del mentón sobre los tejidos blandos. Entonces, por eso también se coloca arbitrariamente. Pronasal, creo que me había hecho falta la definición, es el punto más anterior de la punta de la nariz, ubicado también arbitrariamente. Estómago inferior, entonces yo coloco estómago inferior con el punto más superior de ese labio inferior. Voy a colocar mi labio inferior, punto más superior, y estómago superior pues es el punto más inferior del labio superior. Por lo general estos puntos coinciden, hay veces que cuando hay una pequeña diferencia no coinciden, eso ya depende también de cada análisis, de cada criterio del profesional. ¿Listo? Subnasal, no se les olvide la unión de la columnela con el labio superior. Suprapogonion es la proyección de pogonion, ¿de pogonion óseos sobre el contorno anterior del mentón. No se les olvide también, lo hacemos con la proyección de ese Frankfurt. Entonces, un momento, donde cambia de cóncavo a convejo, va para acá. Uepa. Segundo, estamos proyectando acá el Frankfurt, y aquí donde proyectó lo colocamos. ¿Listo? Ese es mi suprapogonial. Vamos con surco mentolabial, que es el punto más depresivo del contorno anterior del mentón, donde entre labral inferior y pogonion de blandos, el punto más depresivo. Listo.
Y así como tenemos un surco mentolabial, tenemos un surco nasolabial. Es el punto más depresivo entre subnasal y labral superior. ¿Listo? Vamos con punto B, que es el punto medio entre la distancia A, un punto que junto entre la punto óseo A y subnasal. Entonces yo llego acá, junto esos puntos, un momento, acá, y los mido. Entonces acá yo digo medio 11, entonces 5,5. Vamos para acá. 5,5 y colocamos el punto. ¿Listo? Y ahí me quedó ese punto construido. Doctores, vamos a borrar acá un momento para que vean cómo quedó la construcción de esos puntos cefalométricos. Quiero que lo analicen, que lo determinen. Cualquier cambio, pues con la referencia a literatura lo pueden describir y decir, mira doctor, esto siento que es de esta otra forma, este autor lo describe de esta manera, o la literatura nueva ha hecho cambiar cierto tipo de ubicación de punto, todo esto, pero ya saben, con literatura referenciada. Espero que haya sido de mucho aprendizaje para ustedes, que lo hayan disfrutado, que sea didáctico, que por favor lo apliquen en sus casos y que sigamos mejorando como comunidad. Esto fue Ortodoncia Interactiva 2.0. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos prontamente. Chao, chao.